Hola a todos, mi nombre es Rebeca Abigail Guerrero Castellanos y en este video voy a compartirles mi análisis sobre la doctrina de la personalidad moral del Estado propuesta por Jean David. La teoría de David plantea que el Estado tiene una personalidad moral propia, lo que significa que no es solo una organización política y jurídica, sino que también puede ser visto como un sujeto de deberes y de valores morales. Pero bien, ahora, ¿qué es la personalidad moral del Estado según Jean David? David básicamente sostiene y nos plantea que el Estado no es solo una estructura de gobierno, sino que tiene una identidad propia que permite tomar y asumir responsabilidades y actuar como una como una entidad con moralidad. Esto significa que el Estado no depende únicamente de los gobernantes que lo administran, sino que tiene una existencia autónoma con principios y valores que guían sus acciones. Algunos ejemplos pueden ser cuando un país decide ayudar a las personas necesitadas, parece que está tomando una decisión por sí mismo, no por las personas que lo gobiernan. Otro claro ejemplo puede ser cuando un país promete cuidar y proteger el medio ambiente y crea leyes para salvaguardar sus bosques y sus ríos. Esto está actuando como si tuviera una personalidad propia, más allá de las personas que están en el gobierno en ese momento. Resalté algunos argumentos a favor y en contra de la idea de John David. Algunos argumentos a favor son los siguientes. Como primer punto, tenemos que hace que el Estado pueda ser responsable de sus acciones. Si vemos al Estado como una personalidad con moral, podemos exigirle que cumpla sus deberes y los podamos responsabilizar cuando haga algo malo, como por ejemplo no respetar los derechos humanos. El Estado sigue siendo el mismo aunque cambien sus gobernantes. Punto número 2, nos ayuda a que los países se entiendan mejor. Si todos los países son vistos como personas morales, pueden hacer acuerdos más fácilmente y respetarlos, como por ejemplo a la hora de tratar de firmar acuerdos de comercio o tratados de paz. Quiero recalcarles y también mencionarles algunos de los argumentos en contra. Y como primer punto tenemos que el Estado es una construcción jurídica, no una persona. La moralidad es un concepto más humano y aunque el Estado puede actuar en forma ética, no es eso dependiente de las decisiones de las personas que lo dirigen, no es como una personalidad propia. No olvidemos que el Estado ha cometido actos inmorales en la historia, como lo son las guerras injustas, los genocidios o corrupciones. Si realmente tuviéramos una personalidad moral, ¿cómo lograríamos explicar estas acciones? Las decisiones del Estado están influidas por intereses políticos y económicos, no siempre son valores morales. Es decir, muchas veces las acciones estatales no están guiadas por la ética, sino por el beneficio de ciertos grupos de poder. Después de analizar, podemos comprender que ambas posturas de la teoría de Jean David consideran que, y más bien consisten que los aspectos y los intereses también pueden generar ciertas limitaciones. Desde mi punto de vista estoy de acuerdo con que el Estado debe de asumir responsabilidad y compromiso ético, especialmente ante temas de derechos humanos y justicias y también bienestar social, más no creo que el Estado tenga una moralidad propia porque en realidad son las personas que lo administran quienes deben de tomar estas decisiones.
Un ejemplo claro de esto es cuando un nuevo presidente entra y decide cambiar muchas reglas del país. Si el Estado tuviera una personalidad propia y estable, esas reglas no cambiarían tanto como cuando entra un gobierno. Por lo tanto, creo que es más útil ver al Estado como una estructura que debe ser guiada por principios éticos impuestos por la seguridad y la sociedad en un lugar de asumir una personalidad más propia. La idea de David nos dice que el Estado es más solo como un sistema político y que tiene sus responsabilidades morales. Por un lado, esta idea puede ayudar a que el Estado sea más responsable y coherente sin importar quién esté en el gobierno. Por otro lado, es como más difícil creer que el Estado tenga moral propia por las decisiones que toman las personas que lo están gobernando o están en el gobierno. En mi punto de vista, el Estado debe como de tomar decisiones basadas en los principios éticos, porque estos principios deben ser establecidos por una sociedad, no por el Estado que esté con una moralidad propia. En conclusión, la personalidad moral del Estado nos dice que tiene como una ideología más propia con respecto a los valores y principios éticos, lo que permite asumir responsabilidad y ser un poco más responsable en sus acciones, independientemente de los gobiernos que se encuentren en turno, sino que posee como una identidad propia que le otorga la capacidad de actuar y de tomar decisiones basadas en principios morales. Esta visión facilita un poco la creación de acuerdos internacionales, ya que permite exigir cuentas al Estado por su comportamiento moral. Sin embargo, esta teoría enfrenta ciertas importancias, ya que la moralidad es como un concepto humano y las decisiones del Estado dependen de la persona que lo administra en ese momento. A lo largo de la historia hemos visto cómo los estados han cometido actos inmorales y que ponen en duda la existencia de una moralidad inherente al Estado. Las decisiones de los estados suelen estar influidas por intereses políticos y tanto económicos y principios éticos. Todo esto nos hace como tener una retroalimentación básicamente de toda la historia si la aplicamos en nuestra diario vivir o en nuestra vida cotidiana o si la aplicamos en la historia de El Salvador y nos hace tener como un antes y un después, como un revolú de todo lo que se está dando. Ya que en nuestro día a día podemos observar cómo las decisiones del Estado pues nos afectan directamente en nuestra calidad de vida, desde el acceso a la educación, la salud, la seguridad y hasta la justicia. Cuando el Estado toma decisiones basadas en intereses políticos y económicos, las consecuencias las vivimos todos, especialmente aquellos sectores con vulnerabilidades. Es por ello que debemos pensar y ver al Estado como una entidad moral. Es fundamental que la ciudadanía se mantenga activa, exija transparencia y defienda todos sus derechos. No solo una sociedad debe mantenerse informada, ya que también debe de participar para poder garantizar que el Estado actúe con beneficio del bienestar común y no solo con unos pocos, ya que en ocasiones cometemos los errores que cuando se llegan las votaciones también no todas las personas salimos a votar y debemos de entender que si queremos un cambio pues también tenemos que formar parte de y o sea, hacer alzar la voz entre todos para que nuestras decisiones puedan ser tomadas y puedan ejecutarse como tal. Esto ha sido mi opinión y mi análisis sobre la teoría de Gene Davin.